Por cierto, hermanos, que el domingo pasado, hablándoles del gran reformador, Juan Calvino, del que toma las doctrinas de la gracia, toman el nombre, le dicen calvinismo, porque él fue, digamos, la persona que más desarrolló, que más nos enseñó, dejó para la posteridad este tipo de enseñanza. Este tipo de enseñanzas bíblicas. Yo le había dicho que a mí me habían regalado una foto, y aquí la traje, me la regaló la hermana Ofelita, del púlpito, casi no se ve, pero bueno, del púlpito donde predicó Juan Calvino. Es aquí, eran esos púlpitos en el aire, levantados, suspendidos. Y esta es la iglesia que se encuentra en Ginebra, en Suiza, donde Juan Calvino desarrolló la mayor parte de su ministerio. A pesar de que él no era suizo, Calvino era francés. Él nació en un pueblo que se llama Noyon, en Francia. Pero este gran erudito, este gran pastor, tuvo dos periodos ahí en Ginebra, porque él tuvo su primera parte, tuvo que salir por cuestiones de persecución y demás, tuvo que salir, y después la misma gente que lo expulsó, lo llamó de regreso, arrepentido, y cuenta la historia que él, creo, puede que aquí me falle la memoria, pero creo que él estaba predicando sobre Romanos y terminó en un versículo específico y de ahí lo expulsaron, y cuando regresó, volvió a continuar la predicación en el versículo que venía, o sea, que continuaba. Entonces, nada, es un detalle. Yo atesoro este regalo, ella me lo dedicó y todo. Noten cómo las iglesias fueron despojadas de todas las imágenes, porque esto es en época de la Reforma. Todas las imágenes. Por eso los cristianos no tenemos imágenes ni simbología de ningún tipo. Hoy en día más o menos las iglesias ya empiezan a meter cosas y eso que no eran tradición, y bueno, más o menos uno las tolera. Pero por lo general las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas no tenían ninguna imagen ni ninguna simbología. Y de hecho, hasta hace muy poco tiempo, hasta la formación de los Estados Unidos, los puritanos tampoco. Las iglesias puritanas no tenían absolutamente nada, ni una cruz, ni una bandera, ni unas cosas, eso no se usaba. El templo era completo, sin ningún tipo de simbología, dedicado solamente a la alabanza a Dios, y sin ningún tipo de imágenes. Pero bueno, vamos a leer el texto que traemos. Y hoy mire, hermano, aquí hay muchas cosas y muchos temas sobre esta doctrina, la doctrina de la elección, que es la doctrina que traemos. Pero en algún momento tenemos que terminar, si no nos vamos a pasar lo que queda de año hablando de la doctrina de la elección, que realmente tiene sustancia bastante para hablar de ella y para enseñarla. Pero estábamos en el texto de Segunda de Tesalonicenses 2.13, Segunda de Tesalonicenses 2.13, donde dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí nosotros vemos cómo Pablo se goza y agradece a Dios porque reconoce que estos hermanos, estos tesalonicenses, han sido escogidos por Dios. Y una de las evidencias de la elección, porque si tú sales a predicar, y la mayoría de nosotros, Dios no nos ha dicho a nosotros quiénes son los electos, no tienen un cartelito en la frente ni nada especial. Lo único que ocurre en la elección es lo mismo que ocurrió con el sembrador cuando salió a sembrar, ¿verdad? Los electos son la buena tierra. Y cuando tú predicas el evangelio, los que son escogidos por Dios manifiestan la fe, manifiestan en primer lugar la atracción de Jesús hacia ellos. Tú puedes observar, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Tú puedes observar el ir de ellos, el acercarse o el irse acercando a las cosas de Jesús. Esa es la santificación. ¿Qué es lo que es la santificación? El acto por el cual Dios los empieza a separar, los empieza a traer. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere.
Entonces, el escogido manifiesta eso, interés por Cristo, acercamiento a Jesús y obviamente manifiesta la fe, porque una de las dádivas de Dios al escogido es la capacidad de creer, es la regeneración que trae aparejado la iluminación de la mente, la fe, la comprensión, ¿verdad? Eso que Cristo le dijo a Nicodemo, le dijo, si no naciereis de nuevo no puedes ver. Nicodemo no estaba ciego, no se refería a eso. Ahí ver significa entender. Le dijo, si no nacieres de nuevo no puedes comprender el reino de Dios y su justicia. Entonces, la elección se manifiesta en una santificación, en una atracción del Espíritu Santo de la persona hacia Jesús, y que la persona manifiesta fe, la persona cree, la persona viene con esta capacidad dada por el Espíritu Santo de creer en Jesús. Amén. Habíamos hablado, y no me canso de remachar esto, que la divinidad te escogió en amor. Amén. Dios, antes de la fundación del mundo, desde este principio, Dios en su eternidad te escogió, te pensó, amén, designó tu existencia, dice la Escritura, en amor. Y Efesios 1, del 3 al 5 dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fíjense que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no en los terrenales. Algo estaba ocurriendo en la divinidad, en lo celestial. Y entonces Pablo dice, ¿en qué consiste esta bendición? Versículo 4, en que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, no había nada creado. Estamos viendo un pasaje completamente de la eternidad. Recuérdense, no hay nada creado. Dice, antes de la fundación del mundo, no hay mundo, ¿verdad? No hay fundamento de nada. Estamos viendo directamente la divinidad, la eternidad perfecta de Dios. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y entonces dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es clave, según el puro afecto de su voluntad. Eso quiere decir que la voluntad con la que Dios nos escogió es pura y no tenía ningún contaminante. No estaba no estaba influenciada por nada, no tenía ningún factor externo. Y el texto es claro en decir que la elección es según el puro afecto de su voluntad. Nada tuvo que ver quién yo soy o lo que yo iba a hacer en el futuro, absolutamente. Esto fue una decisión pura de Dios, y eso es lo que el texto está diciendo. Amén. Hemos sido elegidos según el puro afecto de su voluntad. Nada, absolutamente nada, contaminó esa elección. Entonces ya, bueno, eso lo remachamos bastante. Y nosotros nos habíamos quedado en este texto, a ver si lo encuentro por aquí. Ajá. En el texto de Pedro, donde Pedro dice que fuimos electos según la presciencia de Dios. Y yo explicaba que presciencia quiere decir conocimiento anticipado. Eso es lo que quiere decir presciencia. Presciencia quiere decir conocimiento anticipado. Y yo les decía que una de las maneras que la corriente opositora a esto, porque ahora, bueno, te dije, los que tienen esta línea de pensamiento se les llama calvinistas o reformados, ¿no? Pero los que no tienen esta línea de pensamiento se les llama arminianos. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Republicano y demócrata? Bueno, son todos cristianos y son todos hermanos. Hay que decir esto es muy importante. No estamos hablando, remacho esto, no estamos hablando, cuando me refiero a la oposición, no estamos hablando de asuntos que digamos ya caen en cuestiones de falsa doctrina o de herejía. Nada de esto tiene que ver. Hay muy buenos hermanos que son arminianos, hay muy buenos hermanos. De hecho, los más grandes hombres de Dios, yo puedo hacer un caso muy sólido que los más grandes hombres de Dios en la historia, hasta hoy, hasta nuestros días, han sido calvinistas. Pero eso no quiere decir que los otros
aunque uno desde esta esquina lo ve como equivocado, como que tienen errores de interpretación de la Biblia, no son errores realmente graves como para decirles que ellos son herejes o que están fuera del reino de los cielos, ni nada de esto. Estos son, yo recuerdo que había un pastor que resumía esto de una manera muy interesante. Él decía, estos son debates de familia. Estos son debates familiares en los cuales podemos debatir, pero no dividir. ¿Okay? Estos son, de hecho, la palabra que él usaba era debate doméstico. Ahora me acuerdo porque rimaba. Debate doméstico en los cuales podemos debatir, pero no dividir. Amén. Lo que te quiero decir con eso es que hay muy buenos cristianos y muy buenas iglesias que suscriben una u otra tendencia, una u otra corriente. Amén. O tienen línea calvinista o tienen línea arminiana, pero son... otro día te tendré que explicar por qué Arminio, quién era Jacobo Arminio, etcétera. Pero si no, no vamos a terminar nunca este tema de la elección. Entonces, yo te decía que el problema de la presciencia tiene un doble problema, valga la redundancia, ¿no? Y es que la elección, el primer problema es que parece que Dios se informa o pone a Dios como informándose, como aprendiendo. Porque la doctrina de la presciencia o la manera en que ellos tratan de contrarrestar nuestra postura sobre la elección, ellos dicen, no, mira, lo que pasó fue esto. Lo que pasó es que Dios mira a través del tiempo, como es Dios, ¿no? Mira a través del tiempo la reacción de la persona, o sea, prevé, mirando al futuro de la persona, prevé que la persona lo va a aceptar o va a creer en Jesús. Y como prevé eso, entonces lo predestina. Es un poco complejo, pero si tú entiendes de la omnisciencia de Dios, tú sabes que nada es imposible para él. Es un poco complejo en el sentido porque tienes que abstraerte un poco y entender que Dios mira al futuro tuyo, lo puede hacer porque Dios sabe todas las cosas. Mirando al futuro tuyo, ve que cuando a ti se te presente el evangelio, tú vas a creer y por lo tanto te predestina. Y yo te decía que el primer problema, y no es el más grave, realmente ese no es el más grave, pero el primer problema que tiene esa doctrina es que si Dios tiene necesidad de ir a tu futuro a ver cómo tú vas a reaccionar, Dios se está informando o está aprendiendo. Y Dios sabe todas las cosas en el presente. Dios no tiene que informarse. Porque si Dios tiene que informarse, quiere decir que hay algo que es desconocido para Él y Dios lo sabe todo. Si Dios tiene que aprender, quiere decir que hay algo que Dios no sabe y Dios lo sabe todo. Es el primer problema serio que tiene esa doctrina, que pone a Dios a aprender o a informarse del futuro. Pero no es el más grave. El más grave es que al final la elección terminaría dependiendo de algo en el hombre. ¿Te das cuenta? Si Dios mira en el futuro y ve en el futuro que tú vas a creer, tú, por tus propios medios, porque entendiste, porque la vida de alguna manera te preparó, traumas y cuestiones te prepararon para ser más dócil al evangelio, y ese día llegó la palabra y tú creíste y Dios te predestina por eso, eso pone de nuevo pone la causa de tu elección en ti mismo. Dios te eligió al final porque tú reaccionaste por tus propios medios, por ti, al evangelio, y eso obviamente hace una fuerza tremenda a la cantidad de textos, como el que te acabo de leer, que dice que Dios te escogió por el puro afecto de su voluntad, no fue porque previó nada, y más que nada hace fuerza a los textos que hablan de que Dios es el dador de la fe. Amén. Y va incluso contra el texto también que dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque le son locura, pues no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre necesita para creer algo de parte de Dios primero. Por sí solo, el hombre no puede creer. Entonces, es ese corto que yo he puesto por ahí, que lo extraje del mensaje pasado, lo del pelo de gato. ¿Verdad? Entonces, si al final Dios te escoge por algo que ve en ti, obviamente ya la elección no es según el puro afecto de su voluntad.
algo influenció en Dios y esa influencia recae en ti. Luego, y parece, yo sé que no suena bien, pero es la lógica conclusión. Tú tienes que concluir que el hombre tiene algo especial o ciertos hombres tienen algo especial que los coloca en una mejor posición para creer que otros. Amén. Entonces, y de nuevo, la causa de que la persona sea electa radica en la propia persona. Entonces ya no es completamente de Dios. Dios lo hizo todo, Dios hace la obra, Cristo muere en la cruz, etcétera, etcétera. Pero al final el hombre pone ese último paso. El hombre añade ese último tramo. Amén. Incluso el hombre pone hasta su propia fe, que es de él. ¿Te das cuenta? Entonces toda la estructura de la salvación descansa sobre una final decisión que es puramente del hombre. Y entonces tenemos un problema grave con la omnisciencia. Y más que nada, tenemos un problema grave con los textos que dicen que la salvación es solo de Jehová. Y este mismo texto que dice que Dios te escogió según el puro afecto de su voluntad. Cambiamos, Dios me escogió según el puro afecto de mi voluntad. Amén. Entonces, ese es uno de los problemas. Parece que Dios se informa, y la Biblia dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice Romanos 11:34. Y dice Hechos 15:18. Ya yo les mencioné estos textos, no me voy a detener mucho ahí. Hechos 15:18 dice, conocidas son a Dios desde la eternidad todas las cosas. Dios no tiene que informarse, ¿te das cuenta? Desde la eternidad, Él sabe todas las cosas. Pero además, yo quiero decirte algo, Dios sabe todas las cosas porque Dios ha determinado que sean. Nada es sin que Dios lo haya determinado. Todo lo que existe fluye del designio de Dios. Bueno, la Escritura se encarga de decirnos que todos tus cabellos están contados y que no cae un pajarito sin que Dios lo haya determinado. Todo. Aquí no hay cosas sueltas, queridos hermanos. ¿Ok? Aquí no hay cosas sueltas. Aquí no hay eventos al azar, los cuales están fuera del control de Dios o Dios no mandó que ocurrieran. Todo lo que ocurre, Dios ha establecido y ha designado que sucedan. Todas las cosas. Amén. Bien. Y lo otro que te había dicho, que también te leí estos textos, que la elección terminaría dependiendo en algo en el hombre. Mira lo que dice Romanos 9:11, dice, no por obras, sino por el que llama. La salvación no es por obras, depende del que llama, de Dios mismo. Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces ese texto debía estar mal y debía decir, depende del que quiera. Depende del que quiera en el futuro. O depende del que corra, del que haga algo. El texto dice, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende de que yo la quiera, la salvación depende de que Dios decida otorgármela, de que Dios quiera. Amén. Dice Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y ya eso lo habíamos visto. Y entonces Efesios 1:5 dice, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, ¿por qué creyó una persona y otra no? ¿Por qué una persona creyó y otra no? Si la respuesta final es porque una decidió creer, entonces la diferencia última descansa en el hombre. La diferencia, lo que hace la diferencia al final, descansa en el hombre. Hermano, todo esto que llamamos salvación, hermosa y grandiosa como es, dependerá entonces al final siempre de la decisión del hombre y no de Dios. Si el último contacto, como yo te decía, lo del pelo de gato, si el último contacto lo hace el hombre por decisión, según el puro efecto de su voluntad, miren cómo estoy cambiando el texto, según el puro efecto de su voluntad del hombre, entonces él es increíblemente responsable de su salvación y toda la maravilla que Dios ha hecho descansa en el hombre. Por lo tanto, el hombre tiene tremendo valor en la salvación, tremendísimo. Sin él no hay salvación.
Si el hombre no pone la última parte, no hay salvación. Aun por pequeño que sea, si es el pelo de gato, pero sin el pelo de gato no hay salvación, porque si ese último tramo de pelo de gato lo pone el hombre, él es increíblemente valioso, piénsalo, increíblemente valioso e importante en su propia salvación. Él tiene la última palabra, él tiene el último tramo, él tiene el último toque al acercamiento de Dios. Amén. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre estaba muerto en delitos y pecados. La Biblia dice que el hombre natural no busca las cosas de Dios ni tampoco quiere. La Biblia dice, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, etc. La Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La Biblia dice que es Dios quien te trae. Y es que Dios quien hace ese contacto contigo de principio al fin. Y que si bien es cierto que eres tú el que crees, y esto es lo maravilloso de esto, ¿no? Si bien es cierto que eres tú el que pones, el que crees, finalmente la Biblia dice que esa capacidad te la dio Dios. Te la dio Dios. Por lo tanto, tú no te puedes gloriar. Porque nada de lo que tienes, lo tenías, todo lo que tienes, mejor dicho, lo recibiste. Lo dice la Escritura. Amén. Bien. Entonces, muchos arminianos responderán que la fe no es una obra meritoria, y en eso tienen razón. Creer no es una obra que merezca la salvación, pero el debate real no es si la fe merece la salvación. El debate ¿es la fe causa de la elección o resultado de la elección? Ponte a pensar, vuelve al ejemplo que yo te hice. Si la elección depende de que Dios miró tu fe, ¿cuál es la causa entonces de la elección? La fe. Te repito para que entiendas la lógica. Si la elección depende de que Dios miró que tú ibas a creer, entonces esa fe se convierte en la causa de la elección. Dios te escogió porque vio tu fe. Amén. Pero si es al revés, amén, y este es el debate, la Biblia enseña que la fe es más bien la consecuencia de la elección. La causa es la elección. La causa es la elección. Y la fe es el resultado, la consecuencia, en inglés the byproduct, el producto derivado de la elección. Cuando Dios te elige también poner la fe en ti. Elige darte lo necesario para que la elección se consuma infaliblemente. Amén. Bien, Jesús dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y que sigue diciendo, y os he mandado para que vayáis y os he puesto para que vayáis y tengáis fruto. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y qué es? Ponte a pensar, ¿qué es ir a Jesús? La fe. Ir a Jesús es la fe. Cuando tú vas a Jesús, está ya la fe activa. Pero ¿qué dice el texto? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que viene a mí es porque Dios me lo entrega. Esa es la elección en la práctica. Entonces, por eso muchos reformados concluyen que interpretar presciencia como fe prevista introduce dos problemas. Es un resumen lo que estoy dando. Debilita la soberanía absoluta de Dios en la elección y hace que la razón última de la elección se encuentre en una respuesta humana prevista. Y lo otro es, en cambio, entenderla como un amor electivo previo encaja mejor en el flujo de Romanos 8, 29, 30, Efesios 1, 4 al 5 y 1 de Pedro 1, 2, donde la iniciativa de la salvación pertenece enteramente a Dios. 1 de Pedro 1, 2, en lenguaje de la nueva traducción viviente, dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo. Esa es la nueva traducción viviente de 1 de Pedro 1, 2. Y entonces Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, otra vez,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, recuerden, lo otro que te dije de conocer, y ahí no me detuve, que conocer desde el punto de vista de Dios, no es que te le presentaron a Dios y Dios te conoció. Conocer en la Biblia significa amar, intimidad, cercanía, un conocimiento profundo. Amén. Eso es lo que quiere decir conocer. Fíjense si esto es así, que incluso conocer se usa como un eufemismo, en la Biblia se usa como un eufemismo de relaciones sexuales también. No sé si lo has visto. Y conoció Adán a su mujer Eva y tuvieron hijos. Y conoció fulano de tal, no sé qué, y concibieron. O sea, la palabra conocer tiene como mejor interpretación amor, intimidad. Eso es lo que quiere decir en la Biblia. Entonces dice, porque Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Te estoy dando las dos versiones para que lo entiendas. Te di la versión Reina Valera, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y te di la versión de Nueva Traducción Viviente. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, ¿para qué? Para que llegaran a ser como sus hijos, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Miren el uso de conocer, Mateo 7:23. Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Tú viste este caso? Este caso está tremendo. Este caso es de personas que van a ir a Cristo en el juicio y le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre fuimos tremendos cristianos de iglesia. Y dice la Escritura que Cristo le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Obviamente, tú ahí no puedes interpretar que conocer significa información. Nunca os conocí. En este sentido, que Dios conoce a los suyos, de amor, de intimidad que te acabo de explicar, a esos nunca los conoció. Incluso cuando se le aparecen al Señor con un resumen de cosas que habían hecho en la iglesia. Por eso nunca te vayas con esa finta. Deja que la gente muestre fruto, por su fruto lo conoceré. Hay gente que es muy activo en la iglesia, pero lamentablemente, dice la Escritura, son hacedores de maldad. Porque no lo hacen para la gloria de Dios ni por amor a los hermanos. Lo hacen casi siempre con un interés personal o lo hacen vacíos de amor de Cristo en su corazón. El cristiano lo hace todo para la gloria de Dios. Amén. El cristiano tiene a su Señor siempre como prioridad en su corazón, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Miren, seguimos. Yo voy a terminar hoy. Salmos 4:3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Oigan esto. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Amén. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Amén. Jehová ha escogido, está hablando de sí mismo, ¿no? Jehová ha escogido al piadoso. Piadoso es una manera también de decir en la Escritura un hombre de fe, un hombre creyente. Por eso hoy en día, incluso el Nuevo Testamento usa eso, la piedad y fulano es piadoso. Eso lo que quiere decir es cristiano. Eso lo que quiere decir es una persona comprometida con Jesús. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Amén. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Amén. Esto tiene que ver con la persistencia de la oración. Ahí viene la cuestión del juez injusto y la viuda que constantemente estaba pidiendo, hazme justicia de mi adversario. Y entonces el Señor dice que como este juez, siendo malo, le hizo justicia a esta mujer. Y entonces dice, ¿cómo no lo va a hacer vuestro Padre? No hará justicia. Pero dice, a sus escogidos, que claman a él de día y de noche. Ahora bien, y con esto, aquí entrando un poco en la parte final de este asunto, somos escogidos con un propósito. En primer lugar, ya sabemos
que estamos aquí no por nada de nosotros, lo cual produce una tremenda humildad. Nos quita cualquier mérito y solo nos deja en un tremendo agradecimiento porque el Señor porque ¿quién soy yo? Como decía David. Que Dios me haya escogido, haya puesto su amor y que haya puesto la muerte de su Hijo Jesús en la cruz por mí, para limpiar mis pecados, para acercarme a Él, para hacerme parte de su familia. Lo único que nos hace es cerrarnos la boca y en humildad decir gracias, Señor. Pero además nos hace, otra vez, nos hace sentir completamente humildes y humillados ante la presencia del Señor, sabiendo de que estoy aquí por su amor y porque Él me llamó. Y gracias, Señor, porque yo me conozco y sé precisamente que en mí no había ningún mérito y tú también. Y sin embargo, Dios me escogió y me ha puesto en su familia, me ha hecho hijo suyo, me ha adoptado. Eso es una gratitud. Entonces, tremenda. Te decía, fuimos escogidos con un propósito. Con un propósito. A ver que se me va. Dice 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Oigan otra vez. Hermano, esto está en la Biblia. Vaya, contender contra esto es una dura tarea. Porque por uno o dos pasajes que haya por ahí medio raros o medio oscuros, hay un montón que están bien claros. Bien claros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora miren para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, el peso y el propósito de la elección es que nosotros, por eso la Biblia dice, colaboremos con Dios, como si Dios rogase a través de nosotros y salgamos por el mundo a seguir predicando el Evangelio, porque Dios tiene mucho pueblo todavía por rescatar. Somos parte de un pueblo histórico que nos antecede y ciertamente nos va a preceder. O nos va a proceder, mejor dicho. Amén. Entonces, es importante que si te sientes bendecido y agradecido y humilde ante la grandeza de Dios, que siendo el Dios santo, 3 veces santo, haya escogido un pecador como tú y como yo, pues Dios te dice, te elegí para que seas mío, pero te he elegido también para que seas instrumento para seguir trayendo las ovejas de otro redil. ¿No se acuerdan lo que le dijo Jesús a los discípulos? Le dijo, vosotros son mis ovejas me siguen y yo las conozco. Otra vez la palabra, debí haber traído ese texto, otra vez la palabra conozco. Y yo las conozco y me siguen. Y entonces le dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también he de traer. Ese es nuestro trabajo. Nosotros no solamente somos esas ovejas de las que Cristo estaba hablando, estamos llamados también a continuar trayendo las otras ovejas del redil que están por allí todavía en el mundo, pero que están marcadas y escogidas ante la fundación del mundo. Son la buena tierra y van a producir en la medida en que nosotros le tiremos la semilla. Vamos a tirar semilla que va a caer entre espinos, entre piedras a la orilla del camino, etcétera, etcétera. Pero va a haber tierra buena, preparada por Dios ante la fundación del mundo, la cual va a germinar y va a dar fruto. Pero el sembrador tiene que salir a sembrar. Amén. Entonces, aplicación. Número 1, la elección nos humilla y nos llena de gozo. No fuimos salvados porque éramos mejores, sino porque Dios decidió amarnos en su gracia. Toda la gloria pertenece a Él. ¿Ven cómo cambia el panorama? Toda la gloria, toda, pertenece a Él. No hay un pelo de gato, no. Toda la gloria pertenece a Él. 1 Corintios 1:31. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Ay? El que está gozoso, eso es lo que quiere decir ahí. El que está alegre es, ay Señor, gracias. Gracias por escogerme. Gracias Señor, aquí está mi vida. ¿Quién era yo? Papá David decía, yo era un perro muerto.
¿quién era yo? Y sin embargo, mira dónde me has traído. Gracias, Señor. Eso es lo que sentía Pablo. La elección nos da seguridad en medio de las luchas. El Dios que te escogió desde la eternidad no te abandonará en el camino. Tu salvación descansa en su fidelidad y no en tu fuerza. ¿Escuchaste eso? Hay que tener cuidado con esos a veces palabras y criterios que se dicen por ahí. De que Dios, si yo no hago esto, Dios me va a hacer esto. Eso es moverse un poco por obra. Por cierto, ayer vi una película, yo sabía que me iba a servir, sobre la vida de George Whitefield. La película está creo que en Apple, se llama A Great Awakening, se llama. A Great Awakening porque el gran despertar fue un avivamiento que hubo aquí en Estados Unidos previo a la Revolución Norteamericana, cuyo protagonista principal fue este pastor y predicador calvinista también inglés, llamado George Whitefield. Pero en un momento en su joven carrera ministerial, él se metió en un ayuno de, John Wesley, que era su amigo. Han oído hablar de John Wesley, el fundador de la iglesia metodista. John Wesley, que era su amigo íntimo y fue quien lo llevó a Cristo. John Wesley va y le toca la puerta porque el tipo llevaba encerrado en ayuno a casi un mes y no había salido. ¿Verdad? Y no había salido. Whitefield. Y entonces, en la película ese es lo que sale, ¿no? Wesley tumba la puerta, entra y lo saca. Y él está como en una crisis porque él quería hacer a Dios orgulloso. Oye esto. O sea, él casi se mata a sí mismo, ¿verdad? Que es lo otro que le estaba diciendo. Él casi se mata a sí mismo ayunando por un mes para demostrarle a Dios que él lo amaba. Y sus palabras fueron esas: yo quería que mi padre estuviera orgulloso de mí. Y Wesley le dice: cuando Jesucristo salió del río Jordán, del bautismo, que vino una voz del cielo, ¿qué dijo la voz? Este es mi hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Amén. Y nosotros hemos recibido toda la justicia de Jesús. Entonces, él ahí mismo le cayó el 20, ¿no? Le dijo: tú no tienes que hacer nada para hacer tu padre orgulloso, porque ya tu padre se complace en ti. Dejen de estar con ese criterio enseñándoselo a los demás de que si hacen esto Dios le va a hacer y que Dios es como un gran equilibrador. Si tú haces esto, Dios te da aquello. Si tú no lo amas, no, eso no es así. Ya Dios está complacido de ti porque Jesucristo Dios ha imputado, es otra doctrina, su justicia sobre ti. Amén. Tú eres su hijo, tú eres el hijo de Dios. Lo dice la Escritura. Y Dios, ¿por qué estaba complacido Dios de Jesús? Porque ese era su hijo amado. ¿Por qué Dios está complacido de ti? Porque tú eres un tremendo trabajador en la iglesia. O porque tú tratas de arrastrar 5 cruces por la calle, ¿verdad? No, Dios está complacido de ti porque tú eres su hijo. Tú eres su hija. Tú no puedes agradar a Dios más, porque Dios está agradado de ti al máximo. El agrado que tiene Dios de ti es el mismo agrado que tiene de Jesús. Tú has sido unido a Cristo, la Biblia lo dice. Tú has sido unido. Y de hecho hay un texto que dice que tú estás sentado con Jesús en los lugares celestiales. Eso habla de que tú estás unido. Y Dios está complacido de ti. Amén. Entonces Dios te ha escogido. Y fíjate, yo no te estoy diciendo que un ayuno y esas cosas no tengan importancia. Pero lo que tú tienes que ver con qué mentalidad tú la haces. Tú puedes hacer un ayuno porque tú quieres, en un acto de intimidad con Dios, pedirle al Señor que te llene más de poder, o porque estás luchando con una situación y tú quieres decirle a tu Padre que te ayude a superar esto, pero no para que se agrade más de ti. Eso no puede ocurrir, ya Él se agrada a lo máximo de ti. Porque Cristo era lo máximo, es lo máximo para Dios. Y tú estás unido a Cristo, tu vida está escondida en Jesús, eso lo decimos, ¿verdad? Entonces,
Dios te escogió desde la eternidad y no te abandonará. Tu salvación descansa en su fidelidad y no en tu firmeza, que es lo que te estaba diciendo. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Fíjense que en qué momento nosotros creímos, en qué momento mira el texto, mira, en qué momento se accionó la fe de ese texto. En el llamado, ¿verdad? Tu fe se hizo práctica cuando te llamaron, ya sea en un mensaje, en una predicación. Ese momento en que alguien te dijo, hermano, cree en Cristo, acepta a Jesús, ese es el llamado. Ahí fue tu llamado, pero dice el texto que antes del llamado ya tú habías sido predestinado. Fíjate, porque dice, a los que predestinó, a estos llamó. El llamado es después de la predestinación, ¿verdad? Y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo lo justificó? En Cristo Jesús puso la muerte de Jesús sobre ellos. Y a los que justificó, y esto es lo más impresionante, también glorificó. ¿Y tú sabes por qué esto es lo más impresionante? Porque esa etapa no ha ocurrido aún. Y ya Dios la da por hecho. Entonces esto te da a ti ya la idea de que aquí hay algo que se cocinó antes y que yo solamente voy transitando ya una ruta establecida. Pero mi fin es, con toda certeza, por eso te digo, tú estás seguro en Dios. Con toda certeza tu fin es la glorificación. No es que está pendiente, está hecha. It's a done deal. Está enmarcada en el designio eterno de Dios sobre tu vida. Amén. Y por último, la elección nos humilla y nos llena de gratitud. 2, la elección nos da seguridad en medio de las luchas. 3, la elección nos impulsa a evangelizar con esperanza. Eso más o menos lo que te había dicho. Predicamos el evangelio con confianza porque ya Cristo tiene un pueblo que traerá a sí mismo. Ninguna predicación fiel es en vano. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Fíjense, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Y por último, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ay, eso está bueno porque ahí él discute con los fariseos. Le dice, vosotros no creen en mí porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo sé quiénes son, yo las conozco y me siguen, yo las amo y me siguen. Amén. Entonces, hermanos, que Dios continúa añadiendo sabiduría sobre esta preciosa doctrina y después más adelante volveremos porque hay 5 doctrinas de la gracia y la elección es una de ellas. Más o menos he ido tocando algunas que otras, como la perseverancia o la preservación de los santos, que es la seguridad, etc. Y hay otras, la gracia irresistible, la depravación total es otra de ellas, de la caída radical del hombre, pero poquito a poco. Suficiente con este manjar para que le hagamos digestión y podamos y nos sea grato al estómago. Amén. Que Dios nos bendiga.